imagino que ustedes me pueden ver. Hola, Sí, listen. muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase en esta modalidad. Y antes de eso voy a llamar lista y ustedes van contestando si es que está. Está Mateo. Sí, sí, listen, estoy presente. Te preparas, ¿no? Para la parte que te toca. Para la exposición, dice. Sí. Carla, ¿está? Presente. Sergio. Sergio no está. Abril. Presente. Belén. Héctor. Darla. Presente. Alexander no viene, ¿verdad? ¿O está? Alexander Ya no viene, ya no listen. viene. Lourdes. Presente, Lice. Julie. Julie. Creo que se ha conectado, pero no sé. Juan de Dios. Ya. Está bien, Julie. Juan de Dios. Presente, dice. Ok. Presente. Stephanie. Presente. Yesenia ya no viene. Nicole. Presente. Bien. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Julie. ¿Querías decir algo o solamente querías decir presente? No, nada, Lisa. Ya. Sergio quiere unirse, le vamos a admitir por esta vez. Bien, creo que estamos todos, así que Mateo, por favor, si ya Bueno, estás dice, listo y perdón, quieres recién pude compartir la entrar. pantalla, estamos listos. Tengo que compartir, listen, mi pantalla para mostrar mi... Sí, tu presentación para que vayas exponiendo y así va a ser más fácil. Ya, voy a tratar de hacer, no conozco muy bien cómo es esto. Eh, en Meet que estamos, ahí abajo hay una mano y al lado hay una pantalla con flecha. Sí, Sergio, ya te hemos visto y pues bienvenido a clase. Estamos viendo, pero la pantalla está bien. ¿Ya sale, dice? No sé si es tu pantalla. ¿Del celular estás compartiendo? Sí, se ve mi Sí, celular sí, que estoy se ve tu pantalla. manipulando. Ya. Es posible que puedas poner completa la pantalla. Ahora sí. Los demás pueden ¿Está? ver, por favor. Nos retroalimentan. Alejandro dice que sí. ¿Quién es Alejandro? Creo que... Soy yo, Lice. Ah, Berta. Stephanie dice. Ya, Estefan. Estamos listos, Mateo, cuando quieras. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Le voy a Buenas exponer un tardes. poco
poco sobre los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación son el estudio de aquellas personas o grupos que forman parte de los colectivos, cuyas características o opiniones cobran interés particular para investigaciones con un enfoque cuantitativo o cualitativo. Principios metodológicos en la selección de sujetos de investigación. Tenemos tres principios metodológicos para hacer una selección de sujetos. La selección de sujetos de investigación es una etapa crucial en cualquier estudio, ya que la representatividad y pertenencia de la muestra influyen directamente en la validez de los resultados. A continuación presentamos tres métodos de selección de sujetos. Representación de la población. Esto se puede elegir por muestras, que son tres: la muestra aleatoria, muestra estratificada y por conglomerados. En la aleatoria, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, lo que garantiza una mayor representatividad. En la estratificada, se divide la población en subgrupos y se seleccionan sujetos de cada extracto en proporción a su tamaño de la población. Y en los conglomerados se seleccionan grupos naturales y luego se seleccionan individuos al azar dentro de esos conglomerados, por su tamaño de la muestra. Puede ser de precisión deseada, ya que si a mayor muestra, menor margen de error. Puede ser por los recursos disponibles. El tamaño de la muestra debe ser variable en términos de tiempo, costo y recursos. Y por heterogeneidad de la población. Si la población es muy heterogénea, se requiere un mayor tamaño de muestra. Criterios de inclusión y exclusión de sujetos. Los criterios de inclusión son los que se deben cumplir los sujetos para ser incluidos en el estudio. Y los de exclusión, las diferentes características que descarten al sujeto de la participación. Puede ser por enfermedades o tratamientos previos antes de la investigación. Selección de sujetos. Estos pueden ser por características demográficas, por ejemplo, sexo, edad, nivel educativo, origen, etc. Y por variables relevantes, presencia o ausencia de ciertas características o condiciones. El manejo de sujetos. Una vez seleccionados, los sujetos deben ser tratados de manera ética y respetuosa. Esto implica 4 puntos. El consentimiento informado. Los sujetos deben ser informados sobre los objetivos del estudio, los riesgos y beneficios que estos pueden tener en dicha investigación. Confidencialidad. La información personal de los sujetos debe ser mantenida en estricta confidencialidad. Protección de los sujetos. Los investigadores deben tomar las medidas necesarias para proteger a los sujetos de cualquier daño físico o psicológico. Engaño. En algunos casos puede que sea necesario engañar a los sujetos para evitar que alteren su comportamiento, pero posteriormente se debe justificar a los sujetos el desinforme del estudio. Ética en la investigación. La investigación psicológica debe cumplir con los principios establecidos por las normas de la Asociación Americana de Psicología, y que estos principios incluyen protección a los participantes, como habíamos mencionado, beneficencia, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los sujetos, no maleficencia, evitar causa o daño a los sujetos, autonomía, respetar la capacidad de los sujetos para tomar decisiones informadas, y justicia, tratar a todos los sujetos de manera justa y equitativa. Validez y confiabilidad. La validez puede ser interna o externa. Los resultados obtenidos en la validez interna son aplicados a los resultados obtenidos de la investigación y no a otras variables. Sin embargo, las variables externas pueden generalizarse a otras poblaciones y contextos. Confiabilidad. Los resultados son consistentes y reproducibles en diferentes momentos y condiciones. La importancia en la investigación, de la ética en la investigación.
La ética es un pilar fundamental que garantiza la integridad científica, la protección de los derechos humanos y la confianza pública en el avance del conocimiento. Cuando hablamos de respeto a los sujetos, nos referimos a un conjunto de principios y normas que aseguran las personas involucradas en estudios sean tratadas con dignidad y justicia. Bueno, ¿por qué es importante? Porque tomamos los puntos de la protección de los derechos humanos, ya que los sujetos de investigación tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, como el derecho a la privacidad, la confidencialidad, a la autonomía y a la protección frente a daños. Integridad científica. La ética garantiza la calidad y la fiabilidad de los resultados de investigación. Prácticas como el fraude o la manipulación de datos socavan la confianza de la ciencia. Bienestar social. La ética contribuye al bienestar de la sociedad al promover el desarrollo de conocimientos y tecnologías que beneficien a todos. Confianza pública. La confianza del público en la ciencia y en las investigaciones es esencial para el progreso social. La ética en la investigación ayuda a mantener esa confianza. Consecuencias de la falta de ética. Al no ser éticos en la investigación, podemos ocasionar un daño a los participantes. Las investigaciones no éticas pueden causar daños físicos, psicológicos o sociales. La pérdida de confianza. La confianza en la ciencia y las instituciones que respalda, si éstas no se llegaran a ser éticas, perderían mucha credibilidad. Retraso en el avance científico. Los resultados de investigaciones no éticas pueden ser cuestionadas y descartadas, entonces pueden retrasar el progreso científico. Sanciones legales. Las violaciones a los principios éticos pueden tener consecuencias legales para los investigadores y las instituciones involucradas. Entonces, en conclusión, los sujetos de investigación son un proceso complejo que requiere una cuidadosa planificación y consideración de múltiples factores como ser los factores éticos y normas. Una selección adecuada garantizará la calidad y relevancia de los resultados de la investigación. Gracias. Es todo. Bien, gracias Mateo. ¿Será que puedes seguir compartiendo la pantalla, por favor? Bien, gracias por los aplausos. Quisiéramos remarcar algunos puntos que son importantes, ¿no? en nuestro trabajo. Bien, gracias Mateo por la exposición. ¿Se entendió? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestionante o algo que quisiera aportar. Mateo, ¿es posible que vuelvas a compartir tu pantalla, por favor? ¿Ya no está compartiendo? No está la presentación. Ya, es que no podía salir. Para remarcar algunos puntos que son fundamentales en nuestro quehacer. ¿Ya está compartiendo ahorita? Sí. Ahora sí, puedes avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como nos ha dicho Mateo, ¿no? Los sujetos de investigación son aquellas personas o grupos que forman parte de los colectivos cuyas características se enmarcan, ¿no? dentro de las investigaciones. Pero en nuestro caso particular, en este semestre, solamente estamos trabajando con grupos de personas. Ustedes han presentado el otro día, más o menos, el inicio de su plan de experimento, ¿no? Y veo que aquí hay con seres vivos que no son humanos. Por tanto, hay que tomar en cuenta que los sujetos de investigación no solamente somos los seres humanos,
sino también todos los seres vivos a quienes podemos nosotros estudiar a través del método experimental. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Esa Disculpe, aclaración. no sé si me oye. Sí, te escucho. Dime. Justo igual, como estamos trabajando la mayoría con animales, investigo un poco de eso, pero no antes porque no tenía tanto, no sabía que íbamos a trabajar muchos con animales. Y es más el experimento científico que hacen con los animales, ya que antes era obligado a trabajar con animal, ya que para que llegara una persona tenías que antes trabajar con el animal. Entonces, tal vez usted igual nos puede ayudar con algunos aspectos, porque yo investigué y esa era la norma, que si querías experimentar con humanos, primero tenías que hacer con animales, era una norma previa. Y como el nivel jerárquico que tienen las personas es más alto, entonces los animales tampoco tenían muchos derechos y hay problemáticas con eso de los defensores de animales, pero dado que nuestra investigación no es tan científica, sino experimental y conductual, creo que se pueden abordar otros puntos también. Gracias, Mateo, por el aporte. Hay que tomar en cuenta que antes, cuando empezó la psicología experimental, ¿no? Se hizo experimentos también con humanos, ¿no? Y ustedes saben, esa es la parte de la historia. Y evidentemente, como usted ha señalado, era una norma primero, pues, experimentar con los animales, ¿no? Y después pasar a los humanos. Obviamente, antes era permitido hacer experimentos porque no habían esos movimientos que hoy en día protegen toda vida animal, ¿no? Y era más fácil el acceso también, entonces incluso ya podías ahí por ensayo y error llegar a descubrimientos, ¿no? Con los animales. Evidentemente no se podía hacer con personas y por esa razón. Pero hay que tomar en cuenta que hoy en día pues hay ciertas normas, ciertas leyes que protegen también la vida animal y por tanto no se puede, digamos, manipular como sea. Es en ese sentido que, digamos, se empezaba con los animales porque era permitido que con ellos podías hacer ensayo y error, que con las personas no puedes hacer, ¿no? Pero hoy en día también las normas protegen y ya no se puede proceder de la misma manera haciendo siguiendo ese método experimental de ensayo y error, sino hoy en día también tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ¿no? Y ustedes han presentado que van a hacer experimentos con perros, ¿no? Después, ¿qué más hay? Creo que hay con gato, ¿no? Con ratones o ratas. Entonces también tenemos que nosotros tomar en cuenta que ellos son seres vivos, si bien están en este momento como objetos de estudio, sujetos de investigación y de experimentación, nosotros también tenemos que cuidar, de tal manera que ellos no sufran, ¿no? Hoy en día se habla que los animales también se estresan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar sin causar mucho estrés. Ahora, no sé si quieres decir algo más, Mateo, al respecto. Había leído en una investigación, dicen que tienes que pensar si esa investigación que vas a hacer puedes reemplazarla y no sea con un animal, pero se refiere, supongo, a que más científico. Eh, Entonces, si yo podría hacer mi experimento con el animal, podría reemplazar con una persona. ¿Se podría hacer eso mismo, conductual, como había quedado con usted? Ahora, obviamente no vas a hacer el mismo experimento, ¿no? Con las personas es diferente que con los animales. Ahora tú estás proponiendo que si puedes cambiar todavía, ¿a eso te refieres? ¿O es lo mismo, o me estás diciendo es lo mismo hacer experimentos que con humanos y los animales y igual vale para los dos el experimento que vamos a hacer? Y como que puede relacionarse, porque había una regla de las ERES que decía, si podías reemplazar el animal, podías reducir la cantidad de animales tal vez, y el riesgo también, porque
puede que yo experimente con un animal y que tal vez genere algún tipo de apego, pero después cuando ya no tenga que continuar con la investigación, se va a quedar como un vacío en él. Entonces es casi igual, lo mismo que trabajar con una persona. Ahí entra la parte ética, ¿no? Que más adelante tú vas tocando, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que si bien hay sujetos, generalmente llamamos objetos de investigación, ¿no? Que nosotros experimentamos con ellos, pero hay que tomar en cuenta, y tú bien tocabas, tiene que haber un beneficio, ¿no? Nosotros tenemos que beneficiar en algo a aquellos que van a ser nuestros sujetos de investigación o nuestros sujetos de experimentación. Y no es bueno que nosotros nos sirvamos de ellos y de repente desechemos como cualquier desecho, ¿no? Sino que más bien, obviamente, si el experimento que va a hacer va a causar un apego del animal hacia ti, obviamente estás comprometido a seguir cuidando de ese animal, ¿no? Por ejemplo, Sergio, digamos, no sé, pues hasta cuándo va a cuidar su ratita. No creo que después de haber concluido el experimento y hecho la información diga, no, digamos, ahora me deshago de esta ratita y aquí terminó. O sea, eso no sería tan ético, porque eso sería que tú te has servido de un ser vivo para tus fines y cuando ya no te sirve para los fines que ya se han cumplido, entonces desechas, ¿no? No es ético eso. A eso te refieres, ¿verdad? Entonces, sí, sí, Lisa, entonces me refiero a que se puede reemplazar, por ejemplo, la investigación, que voy a hacer, porque yo, por ejemplo, quería adoptar un animal, pero después de haber complicado cuidarle y todo eso, entonces ahí ya sería no ético hacerlo por hacer y después que ya no le pueda dar lo mismo cuando hacía la investigación. Entonces ahí podría cambiar, digamos, con un niño desconocido que no le voy a ver más, tal vez, ¿no? No es tanto así, ¿no? Con las personas, digamos, con personas conocidas también puedes hacer, por ejemplo, modificación de la conducta. Y habíamos propuesto, por ejemplo, pues hay ciertas conductas problemáticas o ciertas habilidades no aprendidas, como la lectoescritura en algunos niños, y tú en vez, digamos, porque a la hora de hacer el trabajo no es que vas a buscar el apego del niño o de la niña hacia ti, sino que más bien vas a trabajar, ¿no? Estimulando a que esa persona pueda aprender las habilidades, ¿no? De lectoescritura que pueden favorecer a esa persona en su educación ahora y en lo futuro también. Entonces ahí no estaríamos hablando de apego, sino estaríamos hablando de una mutua colaboración, porque a ti te estaría colaborando como sujeto de experimentación y de investigación en la modificación de la conducta y tú estarías colaborando a esa persona pues en la aprehensión de la lectoescritura. No, ya tendría que cambiar entonces mi método también. Si quieres cambias, ¿no? Pero si quieres hacer con un animal, entonces éticamente, obviamente, si ese animal te toma confianza y, y además cada que llega siempre está presente ahí esperándote, entonces tú tienes que tomar en cuenta que hay un cierto apego y por tanto no sé si te vas a poder responsabilizar después, creo que esa es tu preocupación, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces esa es la situación. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta especialmente en esta diapositiva cuando uno tiene que seleccionar los sujetos de investigación, hay esas tres vías o tres caminos, tres metodologías por las cuales se puede hacer, ¿no? Ahora, nosotros o ustedes, sí, nosotros cuando hemos hecho el plan o cuando les he presentado el plan de reforzamiento de habilidades sociales, ¿no? En este caso de respeto a semáforo, ¿por cuál de estas metodologías hemos seguido para seleccionar nuestra población? Desde tu punto de vista, Mateo, tú que has estudiado el tema. Yo
Creo que los criterios de inclusión y exclusión hemos tomado a los niños. Ya, ¿cuáles son las características de criterios de exclusión e inclusión? Solamente para que entendamos todos. Hemos tomado en cuenta la inclusión de niños menores de 4 o 5 años que todavía no conocen las reglas de los semáforos y los colores que te avisan cómo tienes que usarlo, y excluimos a las personas mayores de 5 años, a los niños que ya saben. Y a los más pequeñitos también excluimos, ¿verdad? Estamos poniendo También, sí. un parámetro. Bien, entonces hay que tomar en cuenta que hay representación de la prueba, y dentro de esa representación, Mateo nos hablaba de 3 características. El tamaño de la muestra cuando son investigaciones, digamos, masivas, tiene que estar en proporción a la población. Y después, como hemos hablado, de criterios de inclusión y de exclusión. Y también ustedes, a la hora, quienes van a realizar la modificación de la conducta, ¿no?, desde la psicología experimental, con niños en la aprehensión de lectoescritura, también están utilizando ese criterio, ¿no? Y también hay criterios de selección por conveniencia, ¿no? A mí me conviene estudiar esta población o trabajar con esta población, y no me conviene con lo otro. También hay. Bien, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Características, sí, hay que tomar en cuenta variables relevantes, presencia o ausencia de ciertas características, y ahí entra la inclusión y la exclusión. Evidentemente, si vamos a trabajar lectoescritura, no podemos trabajar con adolescentes o con niños de 2 años o de 3 años, ¿no? Sino tienen que ser niños que estén dentro de lo esperado en su desarrollo, ¿no?, desarrollo psicomotriz, como para que puedan ellos aprender la habilidad de lectoescritura. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí entonces el manejo de los sujetos, ¿no? Ustedes que van a trabajar con niños tienen que tener en cuenta si ese niño o esa niña no es tan cercano a ustedes, aunque sea cercano, tienen que pedir el consentimiento de su papá, de su mamá. Si es su hermana, obviamente tienen que compartir con papá, ¿no? Entonces ahí sí que es delicado en ese sentido trabajar, ¿no? Y cuando tengamos que trabajar, siempre tenemos que trabajar en espacios educativos. Por ejemplo, no se nos ocurra que cuando estemos trabajando lectoescritura con algún niño o niña, no se nos ocurra querer llevarnos a nuestro hogar o a nuestra casa a ese niño, ¿no? Hoy en día esa parte es muy, digamos, muy delicada de manejarlo, ¿no? Hay mucha desconfianza de parte de los papás, y entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que, además, si encontramos el niño o niña, y tenemos que encontrar también un espacio donde nosotros vamos a poder trabajar, ¿no?, precisamente por la protección de los sujetos, ¿no? Y para eso tenemos que tener consentimiento. Así que quienes van a trabajar lectoescritura tienen que pensar en esos espacios, y también eso tiene que estar incluido en el proyecto o en el plan que van a presentar, dónde van a trabajar, si va a ser cada día, pasado un día, cada sesión de cuánto tiempo va a ser, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que pensarlo bien, hay que diseñarlo para luego plasmarlo en la actividad como tal, ya en la modificación de conducta con los sujetos en cuanto tal. ¿Tienen pregunta al respecto? Dicen, yo voy a trabajar con una mascota ajena, tendría que hacer un consentimiento del dueño para
que medie sus horarios de alimentación o que no se apegue mucho a mí, todo eso, o no es necesario tampoco. No, si es una mascota ajena, digamos, a no ser que sea un perrito callejero, ¿no? Entonces, también hay esa situación aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, de repente están en la calle, alguien le da algo de comer y se quedan unos 2 días y después vuelven, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que, digamos, si uno hace digamos, con animales de esa naturaleza? El problema es que no sabes después de 3 días que tú estás tratando de condicionar y trabajando con él, con el animalito, se pueda perder. De repente desaparece de un día a otro y no vuelve más, ¿no? Y Sí, si pero tiene dueño, incluso, no sé si te va a sí, decir, sí, sí, trabájamelo esta parte, pero quieras o no, digamos, el animalito, si tú vas a estar en permanente contacto, lo vas a condicionar, quieras o no, te va a tomar pues confianza. entonces no es necesario hacer un consentimiento con el dueño, no va a alterar nada, ¿no? Eh, no va a alterar, pero se va a pegar a ti el animalito, ¿no? Mm, Es que esa parte hay que pensarlo bien, Mateo. mm. Por ejemplo, Stephanie y Darla van a entrenar a un niño de 8 o 9 años eh, en lectoescritura, ¿no? En el colegio Martín Cárdenas. Ustedes están pensando, Stephanie y Darla, ir a la unidad educativa, ¿verdad? Sí, Lice. Y han visto más o menos, has podido hablar, pero con la maestra que es tu mamá. Lice, sí, sí pude hablar con mi mamá y me dijo que sí va a hablar con su mamá del niño. Ya, exacto. Ahora, en ese caso, no solamente es con la maestra, quien incluso puede estar muy satisfecha de que podamos ayudar a ese niño en la modificación de la conducta o en la aprehensión de estas habilidades de lectoescritura, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que hay que hablar con la mamá del niño o la niña o el papá, de tal manera que sí la mamá va a poder traer a la escuela en un horario determinado, ¿no? Por ejemplo, me imagino que ustedes van a tomarlas en las mañanas y si la mamá tiene posibilidades y tiene tiempo para traer o de repente trabaja todo el día, no hay quien lo traiga y de repente no, entonces me lo llevo al niño a la casa, después se lo voy a llevar, entonces pueden presentarse muchas dificultades. Entonces esa parte hay que tomar en cuenta y trabajar de esto, ¿no? De la protección de los sujetos, el consentimiento informado con ellos. Bien, ahora decías, Mateo, que se puede hacer un engaño a los sujetos, ¿verdad? Sí, La literatura dice que sí, pero después se tiene que, se tiene que informar desinformar al final del estudio, el engaño. claro, porque se ha hecho con fines Con- beneficiosos. sí. Ya. Pero en este caso nosotros no vamos a engañar, ¿ya? De repente a los animalitos sí, porque vamos a condicionarlo y de repente le vamos a hacer creer que cada vez que hagas esto puede suceder eso, pero y después cuando ya no hacemos, no, se puede entender como un engaño eso en realidad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Protección de los participantes, de lo que estuvimos hablando. Beneficencia, siempre tenemos que pensar en el beneficio de las personas con quienes vamos a trabajar y tratar de cuidar en lo posible a los animales para no maltratarlo, ¿no? Entonces, antiguamente o antes, a los inicios de la psicología experimental, pues no había tanta conciencia como hoy en día hay
y de repente se maltrataba, se desechaba, ¿no? Hoy en día es difícil eso, hacerlo. Y además nosotros mismos hemos creado esa conciencia y estoy seguro que todos ustedes, como decimos coloquialmente, son amantes de los animalitos, ¿no? O hay alguien que, digamos, que ya no, ¿no? Hoy en día incluso si hay, ni por accidente puedes ya matar a los animales, digamos, ¿no? Está el biocidio y eso tiene cárcel. No maleficencia, no con mala intención, no porque, digamos, queramos gozar de los animales, ¿no? Ni mucho menos. Entonces ahí también está la autonomía y la justicia. Todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta. La siguiente creo que hay algunos puntitos más que queremos enfatizar. La siguiente diapositiva. Por favor. Ya, eso generalmente es más para la investigación que después se pueda generalizar, se pueda ampliar, ¿no? Y obviamente cualquier investigación que hagamos tiene que también tener alta confiabilidad, ¿no? En los resultados que se va a conseguir. Pero en este caso, como estamos trabajando caso por caso, entonces no es, digamos, no está ahí tanto la validez interna y externa, ¿no? Ahí no vamos a comparar datos ni comparar resultados, si realmente es válido, ¿no? El experimento que estamos haciendo, sino aquí se cumplen los objetivos o no se cumplen. Ya. Importancia de la ética, protección de los derechos humanos. Entonces ahí tomemos en cuenta. Ahora, les había manifestado que es muy delicado trabajar con niños y niñas, ¿no? Porque de repente, ¿no? Evidentemente si algo no puede asimilarlo, no puedes reñirlo, ¿no? Más bien tienes que estimular, reforzar, dar recompensas y trabajar de esa manera, desde el cognitivo, desde lo comportamental, ¿no? Desde la modificación de la conducta. No puedes gritarle porque de repente le has gritado y llega a la casa y la niña no dice que le has gritado, sino que le has pegado. Y entonces ahí es contraponernos con la versión de la niña o el niño y tu versión. ¿Y a quién van a creer los demás? Le van a creer a la niña y nosotros salimos perdiendo. Por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas y además siempre trabajar en un espacio educativo que pueda ser también abierto, que no sea un espacio cerrado, ¿no? Que pueda dar a interpretaciones o a malas interpretaciones, ¿no? Integridad científica supone que nosotros, que vamos a hacer los experimentos, tenemos que saber exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Ya no podría ser por ensayo y error. A ver, experimentaré con esta niña si estas palabras puede leer o no puede leer. Ah, no puede. Entonces, qué mal, ¿no? No poner calificativos, nada de eso, sino que nosotros tenemos que especializarnos en aplicar así sistemáticamente esas técnicas que vamos a usar para que esos niños o niñas puedan realmente aprender lo que es la habilidad de lectoescritura. A eso se refiere, ¿no? Entonces no podemos ir con el niño o la niña, digamos, ahora a ver qué trabajaremos. Trabajaremos esto por si acaso. No, integridad científica supone que nosotros tenemos que tener conocimiento de aquello que estamos trabajando. Bienestar social, ahí está. Obviamente va a beneficiar muchísimo si ustedes trabajan y la niña o el niño realmente adquiere la habilidad de lectoescritura, entonces eso va a beneficiar no solamente a esa persona, va a beneficiar a su familia, porque de repente cuando, especialmente en las periferias, cuando un niño o niña no puede leer o no puede escribir,
¿no? Papá, mamá se dedica, los riñen, ¿no? Se enojan entre ellos, pero no lo hagas así, hazlo de otra manera, no lo hagamos así, entonces incluso genera conflictos familiares. Entonces el bienestar social reside en que esas situaciones se van a acabar con eso, si el niño realmente aprende la habilidad de lectoescritura. Entonces ahí reside el bienestar social, pero no solamente para la familia, sino también para el círculo más amplio de los amigos, compañeritos, ¿no? De repente, cuando un niño que no ha adquirido la habilidad de lectoescritura, por ejemplo, entre 7 y 8 años, entonces los niños son más burlones, se burlan de él, ¿no? Y además son más sádicos los niños, con los niños mismos. Entonces eso acabará, por tanto va a representar un gran beneficio social. Y la maestra misma, ¿no? Que de repente ahora tiene que dedicar un tiempo especial a esa persona para que pueda, ¿no? Hacer las tareas o copiar de la pizarra lo que la maestra da y de repente estar esperando o estar insistiendo, pero apúrate, esto se hace así. Entonces, si se hace bien el trabajo, eso también acabará. Entonces, no solamente el beneficio es para el niño, sino un beneficio social supone la familia, el círculo de amigos, ¿no? Y también para, para los pares que están en aula. Entonces, eso es el bienestar social que puede representar cualquier trabajo que hagamos dentro del marco de la modificación de la conducta. Ahora, confianza pública. Belén, ¿no? Que tienes a tu mamá como maestra. Sí, no sé. Se te escucha muy bajito. ¿Estás en algún lugar así medio ocultándote? No estoy en mi laptop. Ya. Mira, Belén y Darla. Si por situaciones X de repente escapa de la voluntad de ustedes, ustedes se han esforzado, han hecho todo lo posible para que ese niño pueda, digamos, aprender la habilidad de lectoescritura, pero no les sale bien, fracasan en su intento. Va a haber confianza de parte del papá o de la mamá o de la familia del niño que les ha confiado. De la maestra puede ser, porque al fin y al cabo, pues vas a seguir siendo su hija y la mamá de repente no va a decir, pucha, no has podido, ¿no? Pero habrá la misma confianza de parte de los papás del niño hacia ti, digamos. Si en la otra quisieras decir que me colaboro, si puedo trabajar con su hijo, te dirán que sí, no hay problema. Belén, ¿habrá la misma confianza? Yo creo que no, Lice. ¿No? Incluso tu mamá te puede cuestionar y decirte, ¿no? ¿Acaso no estás estudiando psicología? ¿No? Entonces, tenemos que cuidar. Entonces, no estamos yendo a nosotros así, digamos, ensayo y error. Si funciona, funciona. Si no funciona, ni modo, no. Y por eso está la integridad científica de que todos nosotros, pues, sabemos, ¿no? Conocemos las técnicas y estamos aplicando, ¿no? Estamos haciendo ese experimento modificando ciertas conductas. Y nos tiene que funcionar. De tal manera, pues, después incluso te van a buscar, ¿no? Si lo has hecho bien, van a decir, ¿y qué ha pasado? Se preguntan, ¿no? Entre las mamás, ¿y qué ha pasado con tu niño que no podía leer y escribir hasta esta edad? Pero mira, en poco tiempo dicen que ha aprendido, ¿qué ha pasado? ¿No? La mamá misma va a decir, mira, tal persona o tales personas han trabajado con mi niño o mi niña y me lo han enseñado. Y de repente alguien te va a buscar, es posible que tú puedas trabajar con mi niño o mi niña que tiene estas dificultades, por favor, ¿no? Incluso puedes tener trabajo a partir de ahí,
¿no? Si es que sale bien todo el procedimiento y se cumplen los objetivos. Por tanto, ahí uno crea confianza pública, ¿no? ¿No les parece? Y Sergio, si todo tu experimento te sale bien, ¿cómo podríamos hablar ahí de confianza pública? ¿O más es de conocimiento y provecho personal tuyo sería eso? Pues creo que si sale bien mi experimento podría enseñar a otros animales a hacer lo que voy a hacer con mi ropa. Ya, está bien, ¿no? Si te sale bien, pero tienes que trabajar para que salga bien, ¿no? Pero claro, pues Liz, Ya. Entonces, ahí de repente mm, se puede ampliar, ¿no? Hacia otros animales y de repente, pues, no sé, tienes mascotas y quieres modificar ciertas conductas disfuncionales que tienen, ¿no? Y lo puedes hacer. De repente ahí va también la confianza. Bien, daño a los participantes. A esto me refería cuando les dije que con los niños hay que trabajar en espacios públicos, en espacios educativos, en espacios que no solamente de repente estemos el niño y nosotros, sino también hay alguien más que nos está observando, ¿no? Hay que tomar en cuenta mucho eso. Pérdida de confianza, porque si no sale bien el trabajo, obviamente van a perder confianza en nosotros, no van a... Pero si hay confianza, o sea, sale todo bien el trabajo, nos van a pedir incluso que podamos seguir trabajando. Retraso en el avance científico. Aquí no hay, digamos, cuando se habla del avance científico, se habla de investigaciones grandes que se hacen, ¿no? Investigaciones científicas. Ahora, cuando escuché a Mateo que decía, digamos, pero eso se hace en investigaciones científicas y esto que nosotros vamos a hacer no es científico, ¿cuáles son las características de una investigación científica? A ver, Lourdes. Hemos hablado sobre las características de una investigación científica. ¿Y esto que vamos a hacer nosotros no es científico? Como dice, no he escuchado bien. ¿Cuáles serían? Mateo decía durante la exposición, ¿no? Pero eso se hace con investigaciones científicas. Yo le entendí como queriendo decir que esto que nosotros vamos a hacer como que no es tan científico. Y ahí las investigaciones o los experimentos científicos tienen ciertas características, ¿no? Porque utilizan un método científico. Entonces, ¿cuáles son esas características que tiene una investigación científica? Dice, no pude ver su exposición del Mateo, es que no tuve mucha conexión. Recién me he unido también. Sí, he visto que te saliste, por eso mismo te preguntaba. Sí, dice, es que había un fuerte viento y se ha cortado la luz y rapidito me compré amigas. Ya. Nicole, te pasamos la misma pregunta. ¿Qué le hice? Disculpa, es que no lo escuché bien. ¿Cuáles son las características de un método científico con la que se hace una investigación científica? Características de un motor. No recuerdo la verdad. Pablo Javier Choque. Dice, soy Stephanie. ¿Cuáles serían las características del método científico con la cual se hace investigaciones científicas, experimentos? Eso es pregunta de examen, por si acaso.
Sergio, ¿recuerdas? Recuerdo que se necesitan ciertos procedimientos para poder hacer una buena evaluación de cómo ha sido nuestro experimento científico, cómo hacer una buena introducción, un estudio de campo, evaluar cómo se desarrolla antes, mediante y siempre estar fundamentando y argumentando nuestra manera de proceder. Bien, pero además, aquí lo que vamos a hacer es pues investigación, un experimento científico. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio con la cual nosotros vamos a experimentar, ¿no? En el caso de los animales, pues los animales mismos se constituyen en sujetos de investigación, de experimentación. En el caso de las personas, pues son las conductas no aprendidas o conductas todavía incipientes o habilidades que nosotros tenemos que hacer que ese niño pues aprenda esa habilidad, ¿no? Ese es nuestro, digamos, nuestro objeto de estudio, la conducta humana. Pero también vamos a hacer, porque también tiene que ser medible, experimentable, ¿no? Obviamente, todo el aprendizaje de habilidades, tanto en animales como personas humanas, vamos a poder medir, vamos a poder observar, vamos a ver el avance que tiene. Entonces, en ese sentido, es totalmente científico, ¿no? Entonces, aquello que nos vamos a hacer, entonces, vamos a hacer ciencia nosotros. Porque a partir de ahí podemos teorizar, ¿no? Sacar conclusiones, generalizarlo y de repente incluso convertirlo en un artículo científico, ¿no? Obviamente fundamentando con la teoría o también en un artículo de un estudio de caso podemos hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta que también es un trabajo científico que vamos a hacer. Cristian, disculpe, yo supongo que se refería a eso en la investigación que hice, que es una ciencia medicinal más que todo porque experimentaban en los animales y no con los animales como conductual. Entonces ahí era el daño para ellos y el retraso y todo eso porque tenían que experimentar sí o sí en ellos para pasar a los humanos. Sin embargo, habían otras opciones de investigar en células y todo eso que no tomaban en cuenta porque tampoco era tan fiable al final. Sí, está bien, está bien. Entonces, de repente estábamos entendiendo mal. Entonces, gracias por la aclaración, ¿no? Entonces, pero Está que bien. quede claro que el trabajo que vamos a hacer, pues tiene un objeto de estudio que es tangible, que es medible, ¿no? Que es observable y además vamos a seguir ciertos métodos o ciertas técnicas para lograr nuestro objetivo, ¿no? Dependiendo de cada quien qué experimento está haciendo. Bien, ¿hay alguna diapositiva más? Simplemente para reforzar. No, creo que una conclusión, sí, es la última. Bien, entonces es eso, ¿ya? Yo estaba leyendo, ¿no? Con calmita, por ejemplo, así un proyecto, de repente una introducción para el experimento o el plan de experimento que ustedes van a hacer, ¿no? Por ejemplo, Lourdes y Héctor dicen desarrollar habilidades para el gato para abrir la puerta a través de estímulos positivos. ¿Cómo sería, Héctor, desarrollar habilidades para el gato? Mateo, puedes dejar de compartir si gustas. Gracias. Está bien. ¿Está Héctor o no está? Bien, parece que no está Héctor, pero Lourdes nos puede de repente clarificar un poco cómo sería desarrollar habilidades para el gato. Le hice, su celu de la luz se apagó, estaba en 3%. Ya. Entonces, mientras carga, entrenamiento en habilidades de higiene, que va a ser Nicole. Aquí
parece bastante digamos, conciso lo que va, el objetivo general dice enseñarle a limpiarse, ¿ya? Después de ir al baño o después de hacer sus necesidades. Se entiende, ¿no? Que tiene que limpiarse. Entonces hay ciertos procedimientos que tiene que hacer, ¿no? Pero después está bien plantear el objetivo general, después también hay que plantear los objetivos específicos y las actividades y toda la planificación que se tiene que hacer. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren sugerir algo? Tomando en cuenta que es la primera vez que yo paso clases virtuales con ustedes y en la universidad, ¿no? Por lo que he entendido, creo que